el momento y pues nos sentimos felices de estar acá en esta noche de domingo. Gracias por venir, porque tal vez algunos pudieron quedarse en casa viendo una película o arreglando las cosas para mañana al trabajo, pero decidieron venir a este lugar y esperamos que este tiempo que hemos apartado para nuestro Dios sea de edificación espiritual para cada uno de nosotros. Como les prometí durante el tema de ayer, antes de la predicación voy a tener 5 minutos específicos sobre un tema sobre las emociones, y en esta noche vamos a hablar en estos 5 minutos acerca de lo que es el duelo. Tal vez muchos de los que están acá esta noche habrán pasado por un momento difícil de su vida. Tal vez perdieron un ser querido, perdieron su trabajo, tuvieron una ruptura matrimonial, un fracaso con un noviazgo, tuvieron que salir de su país, dejar su familia, dejar sus hijos y pasar tiempo sin volverlos a ver. Tal vez algunos de sus seres amados nunca ustedes lo van a poder volver a ver, porque durante este tiempo que han estado fuera de su país, tal vez han fallecido. Y ese evento se llama duelo. Creo que en la mayoría, hasta los más pequeñitos, por alguna situación de la vida hemos pasado por un duelo. Un duelo que muchas veces se tiende a ser muy doloroso, a veces se alarga por mucho tiempo, y cuando el duelo no se sabe o no se maneja de la manera que es, entonces puede producir algunos problemas emocionales. El duelo es la respuesta psicológica natural ante una pérdida significativa. No se trata exclusivamente de la muerte de un ser querido, sino también por alguna otra pérdida, como ruptura amorosa, la pérdida de un empleo, migración, cambio de estilo de vida, y etc. Eso es lo que podemos decir que es el duelo. Pero saben, amados y apreciados, el duelo no es una enfermedad como tal. Simplemente el duelo es un proceso de adaptación y reorientación interna, y ya que el dolor, lo que la gente siente, es el mecanismo que utiliza el psiquismo para procesar que la realidad ha cambiado y que se debe construir el mundo sin esa persona o sin eso que se perdió. Es como darle un formateo a nuestra mente y decir, bueno, ya aquel trabajo que teníamos ya no lo vamos a tener. Aquella casa que con tanto esfuerzo la tuvimos, ya no la tenemos. Aquel ser querido, mamá, papá, un hijo, un hermano, un buen hermano de la iglesia, un ser amado, fallece o se va y no lo tenemos que ver nunca más, y ya tenemos que reformular nuestra situación y decir, bueno, él ya no está. Entonces, en eso consiste el duelo. Es la pérdida de algo que produce dolor emocional en nuestras vidas, y que ese dolor se puede mitigar mediante algunas recomendaciones que les puedo dar en esta mañana. ¿Qué afecta al duelo? Pues debo decirles que el duelo afecta la concentración, el nivel cognitivo. Una persona que pasa por un periodo de duelo o un luto, por decir así, pues solamente en estar pensando en lo que perdió, pues ya su nivel cognitivo se afecta. El nivel emocional, de ser una persona risueña, alegre, llega a ser retraída, a ser triste, melancólica, pensando simplemente en la pérdida, en lo que eso le afecta. En la parte espiritual, muchas personas le echan la culpa a Dios por lo sucedido. Dios, ¿por qué tuvo que ser él? Dios, ¿por qué tuvo que ser ella? Dios, ¿por qué tuve que perder el trabajo? ¿Por qué perdí mi familia? ¿Por qué mis hijos están en donde están?
Entonces, en el nivel espiritual, el duelo puede afectarse porque empezamos a echarle la culpa a Dios, siendo que Dios no es el culpable, pero nuestra fe puede afectarse. Y a nivel biológico, pues el duelo, si no se trata de la manera que es, el duelo puede afectar nuestras emociones, pero nuestras emociones están ligadas a lo que es con nuestra parte fisiológica. Eso puede producir taquicardia, puede producir también depresión, ansiedad. La ansiedad produce ciertos trastornos en nuestro sistema físico, como sudoración en los pies, cansancio, fatiga, insomnio. Entonces, cuando el duelo no se maneja bien o no se supera, puede afectar en cuatro maneras. Ahora, ¿cuánto tiempo suele durar el duelo? Pues yo debo decirles, apreciados amigos y hermanos, que no hay un tiempo, un cronómetro clínico exacto que nos puede decir, bueno, el duelo va a durar 6 meses, puede durar 5 meses, un año. Pero sí tarda un tiempo y no todas las personas superan de la misma forma el duelo. Algunos son más fáciles, lo superan de manera más fácil, otros son más tardados. Pero se puede considerar que los primeros 6 meses después de una pérdida, sea de la esposa, del esposo, de un hijo, de un familiar, del trabajo, de su hogar, pues dice que los primeros 6 meses tornan a ser agudo, da mucho dolor, hay muchos recuerdos, como dicen, frescos, y entonces hay mucho dolor, y eso son los primeros 6 meses. Pero después del año el dolor empieza a transformarse, a menguar, no se olvida, pero recordamos a esa persona y la integramos a una historia que forma parte de nuestras vidas, con tristeza, pero a veces ya habiendo aceptado el duelo, ya recordamos a la persona, al caso, al trabajo o cualquier situación que perdió. Lo podemos recordar y no va a producir tanto dolor, sino va a ser parte ya de nuestra historia. Pero si durante el primer año el duelo no se ha superado, hermanos queridos, sigue siendo doloroso y produce amargura o evitación, entonces se puede considerar que ya no es solamente el duelo, ya es un trastorno del duelo prolongado, y entonces ya eso requiere ya tratamiento clínico o profesional. Por eso muchas personas, cuando entran en este tipo ya de un duelo prolongado, es que necesitan un psicólogo, necesitan un consejero, necesitan la ayuda de un profesional, de un orientador, para que le ayude a superar, a pasar el duelo. No sé en qué momento de nuestras vidas tal vez podamos pasar por una crisis difícil. Algunos tal vez van a perder un familiar, porque puede ser así, pueden perder el trabajo, tal vez van a perder el empleo, pueden perder la propiedad. Pero debo decirles que cuando estas cosas o el duelo llega a nuestras vidas, una de las cosas que nos puede ayudar a nosotros es buscar la ayuda. Y vamos a ver si me ayudan a cambiar esto, porque esto no cambió más. A ver. Si me pasan la otra lámina, le agradezco para ir terminando. Cuando el duelo entonces se convierte en un trastorno trastorno de duelo prolongado, es necesario entonces buscar la ayuda profesional, y para eso tenemos entonces algunas recomendaciones. Para superar el duelo prolongado, ese trastorno, existe lo que se llama la terapia cognitivo-conductual. Es decir, la persona llega o pasa a un terapeuta para que le pueda ayudar
Dijimos que dos de las cosas que afecta es la parte cognitiva, pero también la parte emocional. La psicoeducación, y mayormente la iglesia trabaja en esa área, aunque en la parte espiritual la iglesia trata de enseñarle a las personas que Dios es el único que toma la última palabra. Entonces, la psicoeducación, la reestructuración cognitiva, ¿sí? Cuando la persona supera el duelo es cuando entiende realmente que ya eso que sucedió no se puede remediar de otra manera. ¿Sí? Si una persona fallece, no hay otra manera de aceptar que falleció. Si perdió un trabajo, no hay otra manera de aceptar que ya no me van a volver a dar este trabajo. Si perdí la casa, esa que me gustaba, ya no voy a tener esa casa, voy a tener otra casa. Entonces, es una forma de reestructuración cognitiva. Las técnicas de regulación emocional y multiforme es también otra manera de poder ayudar a las personas que están padeciendo un trastorno de duelo agudo o prolongado, porque eso ayuda a la persona a realizar técnicas como las que aprendimos ayer de relajación, de respiración, y otras técnicas terapéuticas, la exposición narrativa y expresión emocional. Es decir, hay una técnica, se llama la técnica de la silla vacía. Simplemente el psicólogo, el orientador, pone a la persona al frente de una silla vacía y a esa silla vacía imaginarse que es la persona que se perdió, en este caso cuando existe un fallecimiento, y entonces pues adaptar ese ambiente para que esa persona entienda que ya esa persona no va a estar más en su presencia. Entonces son técnicas que se pueden ayudar. ¿Qué podemos hacer entonces? Bueno, lo más importante de todo lo que hemos hablado acá, y no fue porque lo quise dejar de último, es la ayuda espiritual. Jesús dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y cargados, y yo os haré descansar. El Salmo 23 dice: y restaurará mi alma, y me guiará por sendas de justicia, por amor a su nombre, aunque ande en camino de valle de muerte. Así que la reconstrucción del significado representa saber que todo lo que gira a nuestro alrededor depende de la voluntad de Dios. Es una forma de ayudar a las personas que tienen un problema o no han superado un duelo prolongado. Los rituales de despedida en el caso de muerte, es recomendable que la persona asista al funeral o a la despedida de su ser amado. Muchas personas no han superado el duelo como tal porque no han visto o no han despedido a su ser amado. En estos momentos hay una familia que perdió, su mamá vino a visitarnos a este país, eso ya hace aproximadamente un mes, y era una hermana de la iglesia. Después de los 3 días la hermana entró en un problema de salud y a los 3 días después falleció. Ellos todavía no han sepultado, no han enterrado ni la han cremado al cadáver de la hermana. La tienen ahí para llevársela a su tierra. Y yo le decía a mi esposa: mientras que ellos no despidan a su ser amado, el dolor va a ser igual. Y lo mismo que sintieron el día que falleció, pueden pasar 3 meses, pero cuando la vayan a ir a llevar al cementerio o al crematorio, van a sentir el mismo dolor. Por eso es muy importante, muy recomendable, en el caso de un ser querido cuando fallece, estar en el momento del acto fúnebre para uno despedir a ese ser amado. Cuando la persona va al cementerio o al crematorio y ahí se despide de su ser amado, el duelo deja de ser ya doloroso. Entonces es importante o es necesario hacer esto. La continuidad con el vínculo, es decir, hay algunas personas que piensan que cuando una persona fallece no tiene que echarla al olvido. No, sencillamente ese vínculo va a seguir. La persona puede recordar con todas
todo el tiempo todas las cosas bonitas que fue para ella, su mamá, su esposo, su esposa, su hijo. O puede recordar el trabajo, cómo fue su desempeño. Entonces, no despegarse de eso, porque no es que queremos olvidar cuando superamos el duelo. Simplemente pasamos el dolor, pero vamos a recordar aquellas cosas que eran buenas. Aferrarse a las promesas de Dios. En el caso de las personas que son cristianas y que creen en Dios y fallecen, una de las mejores promesas que tenemos es que un día Jesús vendrá a esta tierra y los muertos de Cristo van a resucitar primero. Y por último, para que un duelo sea superado, pues la recomendación es integrarse a la vida social, no quedarse en el duelo, sino simplemente integrarse a la vida social. Muy bien, hermanos, creo que tengo 25 minutos para desarrollar el tema de esta noche, porque esta es la parte que yo voy a dar introducción, así que quiero invitarles para que inclinen su rostro para que oremos. Querido Padre que estás en el cielo, queremos darte las gracias en esta hora por las bendiciones que nos das. Quiero pedirte, Señor, que nos des tu bendición en esta hora al abrir tu palabra, que el Espíritu Santo descienda de manera abundante en nuestros corazones y la bendición sea para todos los que estamos acá. También de manera especial, si hay alguna persona acá que en algún momento está padeciendo todavía tristeza, dolor, y no ha superado el duelo por la pérdida de un ser amado, por un trabajo, por cualquier otra situación, Señor, pido esta noche que le des esperanza en su corazón y que ella pueda reconfortarse con las promesas que tú haces. Gracias por tu amor y tu bondad. Quédate con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Quiero que abran sus Biblias, apreciados amigos y hermanos, en el libro de Génesis, en el capítulo 1. Solamente vamos a darle una pincelada, no lo vamos a leer todo, simplemente algunas cositas acá. Lo primero que dice el libro de Génesis, capítulo 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía, las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra, de las aguas, perdón. Esos dos textos, van acompañados después de todo el trayectorio de la creación. Durante 6 días, el Señor pone su énfasis en la creación, en reorganizar la tierra que estaba desordenada y vacía, en hacerla habitable para que todas las personas que hoy existen podamos vivir aquí. Los animales, las plantas puedan producir frutos, los ríos, los mares puedan ser albergue para los animales acuáticos. Así que el Señor en el capítulo 1 simplemente lo que hace es una reorganización y creación de todo lo que hoy tenemos como nuestro planeta Tierra, que por decir así, el ser humano por no tener cuidado o por actuar sin precaución, para no usar otras palabras, pues a la tierra la ha destruido poco a poco, o sea, la está destruyendo. Sin embargo, dice la Biblia que cuando Dios terminó de hacer todo lo que había hecho, para la redundancia, o decir, cada día que Él terminaba la obra que le hacía en sus manos, decía, y vio Dios que lo que había hecho era bueno, y así fue la mañana y la tarde del primer día, segundo día, tercer día, sexto día. Cuando llegó al sexto día, Dios creó al hombre, lo puso como el sello de la creación, y dice el verso 31, que es el verso que más me gusta a mí. Y vio Dios que todo en cuanto había hecho era bueno en gran manera. Era bueno en gran manera. Muchas personas tienen un concepto equivocado de Dios. Lo ven como un ser muy lejos de acá, sentado en un trono que simplemente lo que hace es mirar para acá y ver quién se porta mal para castigarlo y quién se porta bien para darle regalos. Un Dios que lo tienen como un Dios implacable, que si una persona se porta mal le va a enviar una enfermedad, o si se porta mal y se equivoca va a pasar por pruebas difíciles. Entonces tenemos un concepto de un Dios así. Pero el Dios que yo conozco y el que estoy predicando en esta noche es un Dios de amor, un Dios que ama, un Dios que tiene sentimiento como usted y como yo,
un Dios que se pone triste, un Dios que se alegra cuando las cosas están bien. Y dice el versículo 31 que Dios se alegró porque todo lo que había hecho no solamente era bueno, dice, era bueno en gran manera. Y esa expresión da a entender que cuando Dios miró lo que había creado, todo era totalmente perfecto, era bueno. Y cuando hablamos de bueno es que no había nada de malo, todo era bueno en gran manera. Así que Dios estaba emocionado con su creación y mucho más estaba emocionado con la corona de la creación que era el hombre. Porque dice el versículo 26 que entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, a imagen nuestra, y conforme a nuestra semejanza, tenga el hombre potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos y las bestias, y sobre toda la tierra, y sobre todo animal que se arrastra. Y dice la Biblia, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Bienvenidos, bienvenidos. Los creó varón y hembra, pero los creó a su imagen. Así que cuando Dios miraba al hombre, simplemente miraba la imagen de él. Y el hombre, sus pensamientos eran continuos a hacer el bien. Y todo lo que el hombre hacía, a Dios le agradaba. Y todo lo que Dios hacía, al hombre le agradaba. Así que esa familia, Dios, hombre, estaban felices. Porque la creación no había nada que distorsionaba. No habían problemas, no habían dificultades. Yo pregunto esta noche, ¿a cuánto le gustaría vivir en un lugar donde no hayan problemas, no haya enfermedades, no haya muerte, no haya dolor, no haya tristeza, no haya problemas entre familias, que todo sea bonito? ¿Cuántos? Claro que a todos nos gustaría. Y esa era la condición en que estaba el pueblo, la tierra salida de las manos de Dios. Todo estaba bien. Mis amados hermanos, si la Biblia terminara así, el mundo no fuera como está, no estuviera como está ahorita, fuera el mundo que dice ahí. Pero tristemente aparecen 3 capítulos de la Biblia que son muy dolorosos. Capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, son 4 capítulos y capítulo 6. En el capítulo 3 se habla acerca de la caída del hombre. Dios le dijo al hombre, de todos los árboles del huerto pueden comer, mas el árbol que está en el medio del huerto no comeréis de él, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. El hombre no sabía qué era la muerte, no sabía qué era el pecado, no sabía nada, era un ser inocente. Así como la mano del pastor cuando viene a sacar los tickets. Inocente. Porque el hombre no tenía ningún pensamiento, su designio era todo el tiempo en el bien. Amaba a su creador. Pero había una señal de obediencia que Dios le había dado al hombre. Todos los árboles del huerto tienen ustedes para que coman, pero hay un árbol que no deben comer. Dice la escritura en el capítulo 3 del libro de Génesis que el hombre desobedeció la voz de Dios y le obedeció la voz a la serpiente, y el hombre entonces desobedeció a Dios, y por consecuencia de la desobediencia del hombre entró el pecado, y junto con el pecado, amados hermanos, queridos amigos, entró la muerte. ¿Y qué pasó entonces con tanta felicidad? Todo se distorsionó, amados hermanos. Si ustedes leen el relato del capítulo 3, el capítulo 4, el capítulo 5, y termina con el capítulo 6, usted se da cuenta de que aquella obra de arte que el Señor había hecho, es como que si usted, no sé si aquí hay un pintor, o tal vez hay un constructor de casa, o tal vez hay aquí una persona que pinta vehículos, y entonces usted se esmera en hacer una obra de arte y la tiene ahí preparada para mostrarla, y ese día usted va a la casa porque al otro día va a regresar a mostrar su obra de arte.
que le puso todo su empeño, gastó todo su dinero en esa obra de arte. Y cuando usted llega al otro día, alguien entró y esa obra de arte que usted había hecho, la destruyó. La rompió, la rayó, la destruyó por completo. Y usted dice, oh, todo lo que yo había hecho, todo lo que se había invertido, ahora está destruida. Dígame usted si eso no le produce a usted dolor. Si usted después de haber hecho algo bonito, hermoso, que está usted orgulloso de eso, al otro día lo consigue destruido. Eso da dolor. Y a Dios le dolió en su corazón como el hombre empezó a destruir todo lo que él había hecho. Poco a poco, el pecado fue deteriorando la obra de la creación. El capítulo 3 dice algo muy interesante. A la mujer le dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus embarazos, con dolor darás a luz tu hijo, tu deseo será para tu marido, él se enseñará de ti. Al hombre le dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será por tu causa la tierra, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirán y comerás planta del campo, y con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste formado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y de ahí en adelante, hermanos queridos, empieza la destrucción de este mundo. Luego nacen dos hijos de Adán y Eva, Caín y Abel, y su hermano Caín mata a su hermano, su hijo Caín mata a Abel, su hermano. Y luego vemos todo ese desastre. Pero el capítulo más triste de la Biblia lo encontramos nosotros en el libro de Génesis, capítulo 6. Los primeros 5 versículos dice: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y le nacieron hijas, al ver los hijos de Dios que nacían de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Entonces dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente es carne, pero vivirá 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de las hijas a los hijos de los hombres, y le engendraron hijos, y estos fueron los hombres valientes que desde la antigüedad alcanzaron renombre. Pero dice el versículo 5: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos de su corazón solo era de continuo mal. Y el versículo siguiente dice, el versículo 6: y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió su corazón. Es decir, se arrepintió Dios. Quiero decirles que muchos críticos de la Biblia no están claros en este asunto. Pero esta palabra que se arrepintió no es que Dios se equivocó. Simplemente que a Dios le dolió en su corazón, sintió tristeza, sintió dolor, sintió un duelo por lo que el hombre había llegado a ser. Es decir, a Dios le dolió en su corazón, sintió mucha tristeza, sintió ese duelo que les hablé al principio, porque lo que había creado, lo bonito que era lo que él había hecho, estaba totalmente destruido. Y a Dios le dolió en su corazón. Y Dios determinó ahí en ese capítulo terminar casi con toda la raza humana, excepto que halló gracia en Noé y su familia, y fueron los únicos seres que sobrevivieron después del diluvio. Pero el Señor le dolió en su corazón haber creado al hombre por la condición en que estaba. Yo pienso que es un sentimiento demasiado profundo para nosotros entenderlo. Tal vez tú puedas entender el dolor porque has visto morir a tu hijo, o has visto morir a tu mamá, a tu papá, o has visto morir a tu hermano, o a un amigo querido, a tu esposo. Tal vez tú lo entiendas, pero entender el dolor que produjo todo esto en el corazón de Dios
es inentendible, no lo podemos entender, porque fue tanto su dolor que a Dios se arrepintió de haber hecho al hombre. Después que Dios en el capítulo 1 y 2 sentía alegría, se sentía contento, feliz, porque había creado todo esto y al hombre, ahí entonces mira y dice, me duele haber creado el hombre, me arrepiento de haberlo hecho. Ustedes se pueden imaginar entonces cómo estaba la condición del hombre. Pero debo decirles, hermanos, que eso sucedió hace unos 6,000 años atrás. Pero hoy estamos viviendo en la misma condición. El pensamiento del hombre está siempre en continuo hacia el mal. Y tal vez usted ni se imagina las cosas terribles que suceden que usted no las ve. Las aberraciones que el hombre hace. No solamente con los seres, con sus mismos seres, sino con los animales, con la misma naturaleza. Cómo se ha burlado, cómo ha tomado el hombre a Dios como algo que no tiene valor. Entonces a Dios en este momento también le duele su corazón de nosotros. Pero en aquel entonces Dios sintió tanto dolor que decidió eliminar la humanidad. Excepto que había una promesa que en el capítulo 3, el versículo 15 del libro de Génesis dice: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá la cabeza y tú le herirás en el talón. Así que, apreciados hermanos y amigos, Dios, a pesar de que sintió dolor y decidió destruir la humanidad para aquel entonces, había dejado una promesa. Y por eso dice la Biblia que halló gracia en Noé para preservar la humanidad. Pero aún el pecado continuaba, aún la muerte continuaba, y el Señor necesitaba hacer cumplimiento a la promesa. Y Romanos capítulo 5 versículo 8 dice que Dios, habiendo estado enemistado con nosotros, que el hombre habiendo estado enemistado con Dios, Dios le amó y no solamente le amó, sino que hizo un puente de reconciliación para que el hombre pudiera ser salvo. Dice, pero Dios muestra su amor para con nosotros, que aún nosotros, siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y el versículo 10 dice, porque siendo nosotros enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más esto, estando reconciliados, ahora nosotros seremos salvos por su gracia. Amén. El hombre puede ser salvo a pesar de que en un momento el hombre se desconectó de Dios. El hombre aún continúa enemistado contra Dios. Dios te ama. Dios dio una promesa maravillosa y tuvo un cumplimiento. Dice la Biblia en capítulo 3 versículo 16 del libro de San Juan: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo. ¿Para quién? Para todo aquel que en Él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que para la destrucción del hombre hay solución. Para la perdición del hombre hay solución. El hombre no quedó abandonado en la miseria, en la tragedia, en la destrucción eterna, sino que Dios puso un puente de salvación entre la humanidad y Él, dando a su Hijo para que hoy usted y yo podamos ser salvos. Pero tal vez no nos lo imaginamos, y es por eso que en esta noche yo voy a contar una ilustración que nos va a mostrar la imagen que es Dios, que del regalo de Dios para la humanidad. En cierto lugar había un río grande, donde por ese río pasaban barcos todo el día. Pero para conectar ese río había un puente elevadizo que se levantaba, que era de manera vertical, porque por ese puente pasaba de vez en cuando un tren. Ahí en ese puente trabajaba un hombre
que tenía un hijo de aproximadamente 4 años. Ese hombre amaba su trabajo, pero también amaba a su hijo. Así que muchas veces su hijo iba con él a la casilla de donde estaba la palanca de control para bajar el puente para que pasara el tren a la hora acordada. Y el niño venía y cuando veía el tren venir brincaba de alegría, se sentía feliz porque esa escena para este niño era maravillosa. Este niño amaba los trenes, pero ese hombre amaba a su hijo. Todos los días, después de salir de su horario de trabajo, al llegar a casa, su hijo lo estaba esperando para abrazarlo, tal vez para contarle alguna anécdota que había tenido durante el día. Un día, el tren se retardó. No venía el tren. Y el padre miraba el reloj y decía, oye, ya es hora de regresar a casa. Y mientras esperaba, su hijo impaciente también esperando a papi, decidió ir a la estación, al lugar donde estaba su papá. Y precisamente cuando el padre mira hacia la distancia, ve a su hijo que estaba caminando, precisamente un niño de 4 años, iba por toda la mitad de los rieles del tren, saltando, mirando por todos lados, tal vez emocionado porque quería ver a papi, pero también podía ver al tren. El padre ve al niño y se alegra, pero de repente siente un escalofrío terrible en su cuerpo. La bocina del tren sonaba y anunciaba que venía. Los trenes por lo general avanzan rápido. Así que este hombre ahí parado tenía que pensar muy bien lo que iba a hacer. Su hijo venía, no había percibido el peligro. El padre había visto el peligro para su hijo, pero también sabía que ahí venía el tren. Tenía 2 opciones. Una, no bajar el puente y dejar que el tren cayera al río y todas las personas que estaban ahí murieran, y salvar a su hijo. La otra era bajar la palanca, que bajara el puente, que el tren pasara con todas las personas que iban ahí, pero que su hijo muriera. 2 opciones simplemente tenía ese hombre. Miró hacia el tren, pensó, hay muchas personas en ese tren que merecen vivir. Miró hacia el frente y vio a su hijo aún entretenido corriendo entre los rieles. Pero él amaba a su hijo. ¿Cómo podía ser? ¿Saben, amados hermanos? En la vida hay decisiones duras que tenemos que tomar. En la vida hay decisiones que simplemente lo van a dejar marcados para toda la vida. ¿Qué decisión puede tomar una familia en un hospital con su ser amado que está bajo una máquina respirando artificialmente, que los médicos le dicen no hay esperanza, solamente desconéctelo para que termine de morir? Pero la mamá dice, no, yo quisiera que lo dejaran conectado porque yo creo en Dios que puede hacer un milagro y pueda sanar a ese hijo mío. Pero hay que tomar una decisión: o desconectarlo para que muera, porque no hay otra más que hacer. ¿Qué podía hacer ese hombre en ese momento difícil? El hombre simplemente miró, el tren se acercaba, el niño seguía jugando y él miró hacia allá, cerró sus ojos y simplemente levantó su mano, bajó la palanca. El puente cayó
El tren pasó y el niño quedó debajo de todo el peso del tren. Ese hombre en ese momento no se atrevía ni a abrir sus ojos. El dolor era, ni usted ni yo no los imaginamos. Pero ¿sabe cuál era lo más patético de todo? Que todos los que iban en el tren ni siquiera se enteraron de lo que estaba pasando. Ni siquiera sintieron tristeza porque no sabían lo que había sucedido. El dolor era de aquel hombre, de haber perdido a su hijo para salvar tal vez gente que nunca iba a entender qué había pasado, que nunca iba a entender el gesto de amor que ese hombre había hecho, porque había sucedido algo y ellos pasaron desapercibidos eso. Pero saben, queridos hermanos, que hace aproximadamente 2000 años alguien decidió tomar una decisión para que tú y yo nos pudiéramos salvar. En ese puente, en ese tren vas tú, en ese tren voy yo. Nuestra situación por habernos desviado del pecado es que tendríamos que morir, pero Dios, sabiendo el valor que tú tienes, el valor que yo tengo, ese Dios maravilloso hizo un puente entre el cielo y la tierra. Pero ese puente le costaba la vida de su hijo. Y Jesús vino a esta tierra y te amó tanto a ti y me amó tanto a mí, que estuvo dispuesto a dar su vida para que tú vivas hoy. Estuvo dispuesto a morir en la cruz del Calvario, a sacrificar su vida simplemente para que tú hoy vivas. Ese Dios maravilloso, ese viernes por la tarde, cerró sus ojos ante la más terrible escena que el universo entero podía contemplar. El Hijo de Dios, el Cordero de Dios, estaba siendo sacrificado, estaba muriendo en la cruz del Calvario por salvar a la humanidad, por salvarte a ti, por salvarme a mí. ¿Cuántos hoy, como las personas de ese tren, viven la vida sin saber qué está pasando o qué hizo Dios? Pero hoy he recibido la más grande noticia: Cristo murió por nosotros. Pero no murió porque quiso morir, murió porque nos amaba, porque nos sigue amando, porque el mejor regalo que el Señor pudo haber hecho es haber dado a su único Hijo, para que todo aquel que crea en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Gloria al Señor por eso. Y yo pregunto esta noche, ¿cuántos de los que están acá, entendiendo lo que Dios hizo por cada uno de nosotros, le damos gracias a ese Dios maravilloso por haber hecho ese puente de reconciliación y de salvación por cada uno de nosotros? ¿Quieres tú recibir o ser parte de este regalo amoroso que el Señor hizo? Pues simplemente en esta noche mi llamado es: entrega tu vida a Cristo Jesús. Entrega tu vida al Señor. Es lo único de valor que el Señor puede recibir de ti. Dios no recibe regalos como cualquier otra persona. El único regalo de valor que Dios recibe del hombre es su corazón.
y no tiene precio lo que Dios hizo por nuestras vidas si tú le entregas tu corazón a Cristo Jesús. Quiero invitarlos de pie para que oremos por esa maravillosa noticia que recibimos esta noche. Cristo es nuestro mejor regalo de salvación. Querido Padre que estás en el cielo, gracias por el sacrificio de la salvación. Gracias, Señor, porque en medio de la tragedia, tú enviaste a tu Hijo único para que nosotros que estábamos condenados a la muerte eterna, pudiéramos tener la esperanza de la vida eterna. Gracias por ese regalo maravilloso. Sabemos que le dolió mucho su corazón hacerlo, pero al final, Señor, el bien triunfó y al final de la historia, el bien continuará triunfando. Y un día cuando tú vengas, te recibiremos con nuestros brazos abiertos para ir a morar contigo por la eternidad. Gracias, Señor, por amarnos y gracias por darnos la esperanza de una vida diferente a este mundo en el cual vivimos. Gracias por la salvación que es en Cristo Jesús. Gracias por todo, en el nombre precioso de nuestro amado Cristo Jesús. Amén.